Hola amigas y amigos de México Unido, pues no hay plazo que no llegue ni fecha que no se cumpla y ayer se vivieron las elecciones en el país. Pero antes de entrar al tema, yo les quisiera decir que no solo vamos a hablar de las elecciones, de lo que viene para México, pero también al final de este noticiero yo les pido que se queden porque vamos a hacer un recuento de las y los ciudadanos, cómo se fue gestando esa gran fuerza que hoy se llama Fuerza Rosa, Marea Rosa, pero todo este esfuerzo empezó incluso antes de que ganara López Obrador. Queremos hacer un homenaje a todas esas mujeres y hombres valientes que han dado su vida por México, que han dedicado horas México y sobre todo para que podamos hacer este recuento de un esfuerzo que ha sido incansable. No hemos desistido, hemos persistido y aquí vamos a seguir resistiendo, gane quien gane. Pues bien, si les parece, comenzamos. Ayer se vivió la elección más grande de la historia de nuestro país, con más de 20,000 personas contendiendo para puestos de elección popular y ser nuestros próximos representantes en el legislativo y nuestros gobernantes en todos los rincones del país. Se dieron una serie de variables que fueron generando una contienda muy poco equitativa, sobre todo para la oposición, con múltiples casos de videos y testimoniales donde Morena no paró de hacer trampas y comprar voluntades ante su desesperación. Terribles acarreos, faltas que se reportaron, pues constituyen flagrantes violaciones a la ley, como son el robo de material electoral, amenazas a ciudadanos para intimidarlos y que no salieran a votar, violencia y asesinatos contra candidatos como nunca jamás se había visto en la historia del país. Pues bien, como nunca lo habíamos visto, ahora es evidente que el crimen organizado ha vuelto a dejar su huella contra integrantes de todos los partidos políticos. Retención de credenciales para votar, entre muchas otras violaciones. La gran pregunta es, ¿en esta elección actuaron los grandes cárteles criminales para sesgar la elección en favor de alguna coalición en específico, como lo vimos en la elección intermedia del 2021 que operaron a favor de Morena? El sello de esta elección fue la inequidad, la violencia y los crímenes atroces contra las y los candidatos y también los aspirantes que fueron asesinados. Pero sobre todo cierra la jornada con una imagen que en 1994 nos dejó escandalizados y dejó al país sumido en una gran pena. Ahora una situación similar de un asesino que a pocos centímetros dispara una pistola para quitar la vida a Alfredo Cabrera, candidato a la presidencia municipal de Coyuca de Benítez, Guerrero, por la alianza opositora PRI-PAN-PRD, pocos se sorprenden, pues pasa a ser un número más en la estadística de los muertos del crimen organizado, cómplices y socios de este presidente. Más adelante, mi amigo Jesús les hablará del caso. Esperemos los resultados oficiales y sea cual sea, la sociedad civil no bajaremos la guardia, seguiremos al frente participando y liderando la consolidación de la participación ciudadana en la vida pública del país para vigilar, fiscalizar y ser partícipes de la gobernanza con el objetivo de lograr ese México que queremos y consolidar nuestra democracia. Aquí les vamos a poner algunas de las trampas que vivimos ayer durante la jornada electoral. Ya se llevan las boletas. La única amenaza son ustedes. No hay ninguna otra amenaza, Marta. ¿Tú eres presidente? Yo soy presidente. Presidente, ¿le puedes decir a Luján que me traiga su... Ya viste que no nos vamos a ir. No Déjanos es la en intención, paz. jefe, no es la intención, pero No nos vamos a ir. No nos vamos a ir. No nos vamos a ir. no hay ninguna amenaza de nada. La única amenaza Las trampas y las mentiras de Claudia fueron las constantes de esta elección. Y aún así, no todo fue miel sobre hojuelas en el cierre de campaña. En una cuenta de X, Mauricio Flores narra cómo le llaman a la candidata de López mentirosa, a pesar de que ella pues trata de compensar diciendo algunas cosas, pero ni así pudo callar las voces que le gritaban mentirosa.
Los derechos constitucionales del pueblo de México a una vida digna. ¡Nada está resuelto! ¡Mentira! ¡No es cierto! Es imperativo decir también. ¡Mentira! ¡No es cierto! Nuestro proyecto defiende la democracia. ¡Nada está resuelto! Así se vivieron los últimos momentos de las campañas presidenciales en las que, a pesar de las cifras alegres, la ciudadanía mostró una y otra vez su hartazgo, inconformidad y descontento por la candidata oficialista. Miren ustedes. No le pertenece a López Obrador, es de todos los mexicanos y tenemos que sacarlo a patadas de ahí. Patadas, directo a la cárcel, porque eso merece este asesino violador de la Constitución. Y Claudia Sheinbaum ofrece continuación de la Cuarta Transformación. Quiere echar abajo la Constitución y poner leyes a su modo y a su beneficio para seguir robando ella y toda la pandilla que está con López Obrador. Ahí está la vieja esta que quiere ser gobernadora de Veracruz. La Rocío Nale es una ratera. Mario Delgado es para que ya esté en la basílica pidiéndole a Dios que no lo vayan a enjuiciar en Estados Unidos, porque es un guachicolero de primera. Y este presidente que tenemos, en lugar de atacar al crimen organizado, le echa fuego y lo ayuda para que siga atacándonos a los mexicanos. El juego sucio en contra de Xóchitl Gálvez se dio en todo México y en todo momento. En Nuevo León, el cobarde, frustrado y prepotente de Samuel García, sí, el gobernador del estado, puso su parte para impedir a toda costa el apoyo a nuestra candidata Xóchitl Gálvez. Previo al final de las campañas electorales, casualmente se dispuso un operativo que impidió circular a camiones que llevaban como destino un mitin con la candidata de la oposición. Muchas de esas noticias pudieron conocerse gracias a la interacción de la ciudadanía por medio de las benditas redes sociales que, a partir de ahora, son el gran aliado de la sociedad civil para señalar, criticar y exhibir los abusos por parte de la clase política mexicana. Nosotros no dejaremos de ser ese contrapeso que tanto necesita México contra gobiernos populistas y autoritarios. ¿Cómo están todos, amigos? Estamos en el gran cierre de Xóchitl Gálvez y nuestro amigo Samuel García nos mandó a movilidad a detenernos a los camiones que vienen de los municipios fuera del área metropolitana y están haciendo un operativo casualmente de rutina a las afueras de Avenida Fundidora, a las afueras de la Arena Monterrey. Son alrededor de 40 camiones que tienen detenidos. Este es el gran miedo que tiene MC, que tiene Mariana Rodríguez, que tiene Movimiento Ciudadano, que tiene el gobernador del estado. Y manda aquí a la Dirección de Movilidad a hacer una revisión o una detección de vehículos y de camiones cuando se tienen todas las condiciones para no estar obstruyendo tráfico, no estar obstruyendo. Tras un hackeo nuevamente al ejército mexicano, usuarios de la red X se dieron cuenta que había publicaciones del general Luis Crescencio Sandoval. Un ejemplo de esto es un mensaje que decía: la democracia no es una concesión, es un derecho inalienable de cada ciudadano de esta nación. Nosotros, los hombres y mujeres libres, de uniforme, tenemos un compromiso con nuestra patria, no con individuos que buscan su beneficio personal a expensas del bien común. Durante un rato fue una gran esperanza para todas las y los mexicanos. Sin embargo, desgraciadamente, la Secretaría de la Defensa Nacional salió a decir que esto no era verdad, que él no había publicado eso y que incluso ni siquiera tenía cuenta de Twitter. Qué lamentable, porque no las creímos, ya que estos tweets o posteos en X pues eran muy creíbles porque traían la foto del propio
general Luis Crescencio Sandoval, y además casualmente coincide que la cuenta de la Secretaría de Defensa, que antes tenía los colores guinda de Morena, ahora ya no tiene colores. Sobre todo con la gran incertidumbre que teníamos la ciudadanía, ¿cuál sería el papel del ejército en estas elecciones? ¿Cuál sería su postura y de qué lado se mantendrían? Después del fervor electoral quedaron pendientes una gran cantidad de acusaciones, muchas de ellas sin fundamento y otras con pruebas sustentadas que deberían ser resueltas en los tribunales competentes. Algunas de estas acusaciones que llaman más la atención fueron las realizadas por Arturo Castañé Couturier en contra de Rocío Nale, mientras fue candidata a la gobernatura de Veracruz, y también contra Clara Brugada durante su búsqueda por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, ambas por el partido de Morena. Castañé publicó en su cuenta de X múltiples denuncias en las que acusó a Nale de ser dueña de una cantidad increíble de propiedades en México y el extranjero, al tiempo que Abrugada de tener una fortuna de más de $2,5 millones en paraísos fiscales. Ambas acusaciones fueron obviamente rechazadas y negadas por las dos morenistas. Llamó la atención y le pondremos mucha atención, pues en el round de dimes y diretes, Brugada y Castañé se enfrascaron en una discusión en la que ella niega y dice ser la persona más honesta de México. Y él le revira acusándola y aportando documentos que prueban sus dichos. Incluso en sus redes sociales, Castañé retó a Brugada a comprobar ante notario público que es falsa la acusación y que no tiene dinero en paraísos fiscales. Ella obviamente se negó y se limitó a llevar a cabo una conferencia de prensa en la que ante notario público firmó que ella no tiene dinero en el extranjero. La candidata, una vez más, trata de idiotas a la sociedad civil, pues el notario solamente es un fedatario que deja sentado lo que ella dice, pero sin comprobar si lo que dice es cierto o no. Pues no es ministerio público que deba comprobar si lo que dice Brugada es cierto. Así es que esto que está en manos de la autoridad deberá de dar una respuesta de la que estaremos muy pendientes aquí en nuestro informativo, pues Castañé es un ciudadano que en muy poco tiempo hizo más que lo que la autoridad hizo en todo este sexenio. Es el colmo que un ciudadano tenga que exponer a estos delincuentes porque las fiscalías que están a cargo de Morena no han hecho absolutamente nada. Solo han servido para perseguir a los opositores del presidente, con un porcentaje de más del 90% de impunidad en la mayoría de los casos, y no solo eso, en todos los casos de corrupción que tienen que ver con los familiares y con los amigos del presidente. Las elecciones ya pasaron, pero aquí en México Unido no vamos a dejar de denunciar las arbitrariedades y los abusos de los personajes de la política mexicana que deben rendir cuentas a la sociedad, a la cual nos deben servir y no servirse de ella. Hace unos días nuestro amigo Marco Levario Turcot denunció que Clara Brugada rentó un inmueble como casa de campaña en la pasada contienda electoral, pero ¿qué creen ustedes? Que la casa que rentó Clarita como cuarto de guerra para la campaña, según el periodista, es propiedad del dueño de Encol, una casa encuestadora que todo el tiempo le ha dado ventaja electoral a la morenista. Casual. Claro, cada quien puede alquilar lo que pueda a quien quiera. Aquí el problema es que denota un claro conflicto de intereses que, si tuviera la más mínima ética personal y profesional, se abstendrían de llevar a cabo ese tipo de acciones que en el discurso aseguran que no cometerán, pero es clara la mentira siempre. Nosotros desde la sociedad civil seguiremos denunciando este tipo de actos que tal vez son legales, pero son condenables moralmente. El veredicto que convirtió a Donald Trump en el primer expresidente de Estados Unidos en culpable de cargos penales abrió interrogantes de lo que puede pasar aquí en adelante con las campañas presidenciales en aquel país. Las preguntas son si esto va a hundir a Trump como candidato por ser oficialmente un criminal, o puede catapultarlo como una víctima del sistema, como un perseguido político del presidente y un rival en las elecciones. Joe Biden, obviamente. ¿Cómo van a reaccionar los seguidores de Donald Trump, a quienes hemos visto que no
dudan en realizar protestas violentas y sobre todo cuando se les da la orden. Solamente hay que recordar el ataque al Capitolio en 2021, donde los fanáticos de Trump, sin ninguna duda, trataron de impedir que Joe Biden fuera designado ganador de las elecciones. La semana pasada, fuera de la Torre Trump, decenas de personas realizaron una manifestación exigiendo que se revierta la decisión del jurado. Y además, otra pregunta que queda es que si gana la presidencia Trump, ¿se va a vengar de Biden o contra el hijo de Biden? ¿Va a ir contra los demócratas o incluso contra los republicanos que no simpatizan con él y que no lo apoyaron en este juicio? Ahora la incógnita queda de que si los expresidentes sean perseguidos penalmente por este veredicto. Es algo inédito, es algo que no se había pasado antes en la historia de Estados Unidos, y la opinión pública americana está polarizada. Algunos analistas dicen que esto pone a Estados Unidos como si fuera pues un país bananero, como un país tercermundista, donde los presidentes meten a la cárcel a sus opositores políticos. No veo, se parece mucho a México, pero otros dicen que es una muestra de que en Estados Unidos nadie está por encima de la ley y que no hay impunidad. Cuando digo que se parece a México es que existió en este sexenio la amenaza de meter a expresidentes a la cárcel y de juzgarlos. Pues sí, lamentablemente también nosotros tenemos esa incertidumbre cuando tenemos a un presidente que parece que ha convertido a México en un país bananero. Hace 6 años, ante el inminente triunfo de López Obrador y con el gran temor de lo que sabíamos podría ser una tragedia su gobierno, ciudadanos de todo el país comenzamos a organizarnos. Los partidos políticos de oposición estaban totalmente avasallados por la aplanadora del triunfo de Morena, por lo que nosotros sabíamos que había que hacer algo, pero no sabíamos qué, ni hacia dónde ir, ni hacia dónde dirigir el esfuerzo. Empezamos con reuniones de gente que venía de todos los rincones del país para ponernos de acuerdo, organizados, por un hombre valiente, quien nos convocaba. Así fue como empezamos a crear células ciudadanas y a organizarnos, pero todo en la total secrecía porque había miedo. La primera marcha fue por la cancelación del Naim antes de que López Obrador tomara posesión. Fue la primera vez que nos dimos cuenta que el sexenio de ese indolente, caprichoso e inútil de Palacio se estaría plagado de soberbia e indiferencia a la voz ciudadana. A pocos meses, y al ver que la inseguridad crecía de forma desproporcionada, hicimos una marcha por la seguridad y aunque algunos nos decían que inocentes, no lo hacíamos para que López nos escuchara, fue para que la gente empezara a despertar. Y así fue, aquí estamos. Fue una marcha que inundó las calles. Así fue como continuamos denunciando, sumando esfuerzos en muchas marchas más, pero sobre todo sensibilizando a la gente de que a los que nos tocaba defender el país éramos a las ciudadanas y ciudadanos. Conciencia que fue creándose gracias a la corrupción y a los pésimos resultados de López Obrador, pero también a los esfuerzos de mujeres y hombres valientes que desde entonces no han descansado ni han desistido en la lucha. Algunas organizaciones que se conformaron desde 2019 fueron Civilitas, Ciudadanos MX, maravillosos, Somos México, Recuperemos México, Chalecos México, Somos Uno, Concordia Nacional, Todos con México, por México, México Despierta, Paz y Justicia, Mexicanos por México, Movimiento por la Patria, Redes en Acción, Líderes Mexicanos, Unidos por México, Manifest, Futuro 21, Semáforo Delictivo, Hijas de la MX, Hijos de la MX, Voces del Contrapeso, Impulsa por la Democracia, Mujer y Poder, Unidos Somos Más, Exijamos México, Nueva Actitud, México Convoca, Se Busca Gente Libre, Más Ideas, Juventudes por México y muchísimas organizaciones más que nos convertimos en aliados en la lucha por la defensa de nuestra democracia y las causas del país. Yo quería nombrar justamente a estas organizaciones que son el pilar de lo que hoy vemos. Muchas de ellas se han transformado en grandes colectivos o se han sumado a colectivos como es México Unido. También en 2019 surgen los hashtags Yo defiendo al INE y Yo defiendo a la democracia, acompañados de marchas y manifestaciones ante los constantes ataques al organismo por parte del tirano.
En 2020 se conforma Sí por México, un esfuerzo que se logró con la suma de más de 570 organizaciones para convocar a partidos de oposición en una sola alianza. La alianza Va por México, con la finalidad de frenar los avances destructivos de López Obrador y proteger nuestra democracia. Y junto con mi voto útil se logró no solo quitar la mayoría calificada en el Congreso a Morena, sino que la oposición ganó más votos que ese partido en la elección del 2021 y le quitamos la mitad de la Ciudad de México. Así fue como en marzo de 2022 nace México Unido, un colectivo de cientos de organizaciones en todo el territorio nacional para trabajar con la ciudadanía que buscaba un espacio de participación en la defensa de México y de la democracia. De la misma manera, en 2022 se conforma la moratoria constitucional que significó la unión de los partidos de oposición PRI, PAN, PRD y acompañados por MC para defender a México de las reformas constitucionales que pretendía llevar al país al rezago y la destrucción de nuestra democracia. Junto con la oposición, la ciudadanía salimos a defender nuestra postura, que era justamente evitar esos cambios a nuestra Constitución que acabarían con el órgano electoral. Manifestaciones fuera del Senado, marchas, fueron la respuesta al tirano y su séquito de cómplices en el Congreso. En noviembre del mismo año se llevó a cabo otra marcha en la defensa del INE y ahora fuimos vestidos de rosa, por lo que se denominó la Fuerza Rosa, ahora la poderosa Marea Rosa, con una presencia en todo el territorio nacional. Otra marcha con el mismo sentido fue en febrero de 2023 y otras más que le han seguido, lográndose seguir fortaleciendo una ciudadanía comprometida, exigente y muy entusiasta. Nuevos actores y grupos han surgido y se han sumado a ese músculo ciudadano que venía resistiendo y que empezó a fortalecerse gracias a todas esas personas que valientemente y con un gran compromiso y convicción empezaron desde 6 años atrás. Ahora somos muchos más y la fuerza ciudadana va en incremento. El legado de la lucha continua son parte de este enorme despliegue patriota que ya se siente muy poderoso. En 2023 se logró el Frente Amplio por México que llevó a Xóchitl a la candidatura presidencial, gracias al apoyo de los partidos políticos y a la presión por parte de la ciudadanía. Nuestro agradecimiento a todas y todos que mantienen ese gran compromiso por la defensa de nuestra democracia. Seguramente al principio fueron muchas las descalificaciones, nos llamaban locos, nos decían ya déjenlo gobernar, están enfermos de odio, cantidad de cosas que nos dijeron, pero era evidente. Desgraciadamente, el tiempo nos dio la razón, pero también algo muy hermoso que podemos decir es que hay cientos de miles de personas, si no es que millones, que están con la misma, pues en el mismo sentido, sabiendo que tenemos que luchar por nuestra democracia. Es por eso que queremos dar nuestro más grande agradecimiento a todas y todos los que se mantienen en este gran compromiso por la defensa de nuestra democracia, el Estado de Derecho, nuestras libertades y la justicia. Hemos pasado por muchas batallas y ahora viene la más difícil, esa que marcará el rumbo del futuro de nuestro país. No queremos ser la sombra que fuimos, ni convertirnos en el botín de políticos inescrupulosos que pretenden utilizar a México a través de la promesa, de la esperanza, de lo que nunca seremos, en su patrimonio personal. Nosotros apostamos a que México sea esa potencia económica, educativa y oportunidades para todas y todos, que sí podemos ser en libertad, democracia y con Estado de Derecho fuerte. Muchos continuamos, no hemos resistido, insistimos y persistimos a pesar de los embates del presidente y sus huestes. Algunos se quedaron en el camino y dejaron la lucha, pero es un hecho que hay mayor conciencia, unidad y solidaridad entre la ciudadanía que defiende a México. Las y los líderes de todo esto que se ha logrado son cada ciudadana, cada ciudadano que desde su espacio ha sido protagonista de un esfuerzo que ha resultado en la suma de una ola de voluntades capaz de cambiar el rumbo del país. Una lucha democrática que significa un aplauso de pie para ti,
para todas y todos. Aunque en 2018 no sabíamos qué rumbo tomar, cómo resultaría o cómo terminaríamos, lamentablemente para el país no estábamos equivocados. Hoy a 6 años nos damos cuenta que valió la pena. Tenemos rumbo y somos ya millones que buscamos el mismo objetivo: México. Lo que empezó como una denuncia y reacción a la destrucción de nuestras instituciones, a la democracia, al equilibrio de poderes, fue también la oportunidad de conocer a personas maravillosas como tú, muy valiosas y valientes, grandes amigos. El día de la elección ha sido un día decisivo, un gran reto que representa la oportunidad de salir de un periodo oscuro de muerte y desolación, pero sobre todo desesperanza. Vamos hacia la paz. Queremos nosotros ir hacia la paz, la concordia y la seguridad. Sea cual sea el resultado, definitivamente no bajaremos la guardia. Seguiremos al frente, participando y liderando la consolidación de la participación de la ciudadanía en la vida pública del país para vigilar, fiscalizar y ser partícipes de la gobernanza con el objetivo de lograr ese México que queremos y, sobre todo, el que la democracia se fortalezca. Muchísimas felicidades también a todas y todos los candidatos de la oposición PRI-PAN-PRD que también salieron valientemente, a pesar de los riesgos, a pesar de la violencia, a hacer campaña y a luchar por ganarla. Felicidades no solo a los que ganaron, sino también a quienes participaron en esta contienda. También a todas esas alcaldesas y alcaldes de oposición que han logrado el triunfo y que harán de esta ciudad una ciudad de primer mundo. Gracias a todas y a todos porque nos han ayudado a tener esperanza de que si la ciudadanía se pone las pilas y es el mejor aliado de nuestros aliados políticos, las cosas en México sí van a cambiar, no por una persona que promete y promete, miente y traiciona, sino porque nosotros seremos parte de esa gobernanza. Muchísimas gracias. Y así llegamos al final y seguiremos monitoreando qué está pasando en las elecciones, con los resultados, las impugnaciones y bueno, todo este ambiente que se está generando. Ya estaremos con ustedes próximamente. Muchísimas gracias.